lleva al opuesto. Tenemos que mirar de cerca los datos. Las exportaciones germanas en los países de la eurozona y en Europa en general han disminuido. Por ejemplo, donde tenemos cifras en junio. En junio tenemos un impacto de la crisis de la eurozona en las exportaciones alemanas hacia los países de la zona euro. Pero por otro lado, tenemos que las exportaciones hacia países de fuera de Europa fueron bastante grandes, así que el impacto en las exportaciones alemanas ha sido muy limitado. On German exports has been only very limited. 38 minutos de las 8 de la mañana, ya llega el análisis económico con Sergio Páez en el día de hoy. Sergio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, hoy vamos a cerrar una trilogía temática, ¿sí? De columnas que ya habíamos arrancado unas semanas atrás. Anteriormente habíamos visitado un poco la situación económica de los países europeos que están en el eje del debate por la crisis, ¿sí? Lo que fue España y Grecia. Y hoy, como bueno, ya escuchábamos un poco el anuncio de la Cámara de Comercio de Alemania, nos vamos a focalizar en este país como para entender un poco o analizar la contracara de lo que es la crisis. Sí. En este sentido, lo que primero les voy a plantear es algunos números generales de la economía alemana, como para tener una idea de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Qué significa realmente Alemania para la zona euro y para el mundo. Sí, a nivel global, la economía alemana es la cuarta economía del mundo, ¿sí? Está detrás de Estados Unidos, China y Japón. Sí, digamos que el tamaño de la economía alemana es más de 7 veces la economía argentina y 1,5 veces la brasilera, ¿sí? Como para tener una idea de una dimensión. Por otro lado, en cuanto a lo que es la renta per cápita, ese famoso indicador que Galeano se pregunta dónde se cobra, que en realidad los economistas nos permite tener una noción de cuál es el poder de compra, el poder adquisitivo a nivel general de lo que es el ciudadano o el habitante de Alemania, es aproximadamente 4 veces el argentino, ¿sí? Como para tener una idea así de cuánto es el mercado interno. El primer mundo posta eso. Sí, o sea, estamos hablando que cuatriplica el argentino y además tiene el doble de población. Claro. O sea, estamos hablando de un mercado bastante grande. Bueno, la contracara de esto es todo el aparato industrial, ¿sí? Toda la producción que hay interna. En este caso, Alemania es la locomotora de la zona del euro, ¿sí? Es una potencia industrial, no solo a nivel europeo, sino que a nivel mundial. O sea, lidera la producción desde lo que son las ramas tradicionales de la industria, ¿sí? Bioquímica, todo lo que es industria pesada, además. Ya con solo pensar en algunas empresas líderes a nivel mundial, eléctrica, automotrices, laboratorios farmacéuticos y demás. Que si es así es bueno, por ejemplo. Claro, tenés una cantidad de marcas de empresas como para recordar, y uno se da cuenta que Alemania es líder. Y además, bueno, no es que se ha quedado desarrollando sectores, digamos, iniciales en la industria, sino que continúa y hoy sigue siendo líder en biotecnología, nanotecnología, tecnología de la información. Sí, son todas estas ramas nuevas, ¿sí? Dentro de lo que es el avance del capitalismo, ¿no? Y además, históricamente Alemania, un país que ha descentralizado parte de su industria en los países del este, que fue uno de los que pugnó por entrar cuando se cayó el muro del Pacto de Varsovia y demás, fue los primeros que instalaron nuevas fábricas en países como Polonia, Hungría. Sí, o sea, no solamente es lo que es su territorio, sino que tiene empresas transnacionales al mismo nivel que puede ser Estados Unidos, y es como que es el referente dentro de Europa, aplicando lo que llamamos políticas imperialistas, digamos, dentro de lo que es el entramado productivo a nivel capitalismo global. Total. Y otro dato que hay que tener en cuenta es que es el segundo mayor exportador de bienes del mundo, ¿sí? O sea, no solamente su industria produce internamente, sino que gran parte de todo esto que produce necesita volcarlo hacia mercados exteriores, ¿sí? O sea, 1/4 de su producción tiene destino a comercio exterior y, digamos, de todo esto que se exporta, 2/3 va al resto de Europa. ¿Sí? Bien. O sea, tiene casi toda Europa, ¿no? Está como muy, digamos, involucrada en esto de las exportaciones intra-Unión Europea. Sí, fundamentalmente todo lo que es la zona euro, digamos, el mayor dinamismo se adquirió a través de, flexibilizar toda esta cuestión del mercado común, ¿sí? Claro. Lo que se pensó un poco para el Mercosur y que no tiene hoy por hoy el mismo dinamismo. Gran economía, gran capacidad de consumo, gran capacidad industrial, exportación de productos y también a nivel financiero una potencia. Una potencia.
No nos adelantemos, Sí. me está tirando, pero Sí. ahí voy. Yo te tiro el centro y después cabeceamos. Dale, no tienes el cabeceo yo, dale. Entonces, un poco lo que quería plantear es esta necesidad de las exportaciones, ¿sí? 2/3 y la necesidad que tiene de colocar estos productos dentro de Europa. O sea, está todo articulado como para esta producción que tenga un destino europeo y bueno, en ese sentido el euro es netamente funcional. Bien. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, voy a plantear las dos claras ventajas, ¿sí? que se presentan a Alemania a partir de la instauración del euro y que obviamente es uno de los promotores políticos para la instauración. ¿Sí? Por un primer lado, esta ventaja comercial, lo que planteábamos recién. O sea, si bien el mercado común ya existía previo a la instauración del euro, lo que promovió el euro es que se expanda su influencia comercial a partir de que todo se configura a través de la misma moneda, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el mercado común como funcionaba anteriormente? Previamente los países tenían cierta capacidad como para hacer fluctuar sus monedas. Claro. Entonces, es lo mismo que está pidiendo la UIA hoy acá. O sea, muchachos, me están entrando productos de tal país, devaluemos, Claro. cuídame un poco la industria si yo puedo producir localmente. ¿Sí? Hoy en día eso, España, Grecia, Italia, Irlanda, ¿sí? Todos los países que, digamos, no son tan competitivos como la economía alemana, están sufriendo esta cuestión. O sea, no pueden aplicar esa política, digamos, cambiaria como para proteger la industria. Más allá que, bueno, el producto, no sé, español el laboratorio no tenga la misma calidad, llamémoslo, que el alemán, a través de un efecto precio podría llegar a proteger y tener una industria local. Claro. ¿Sí? Así como eso, bueno, cualquier otra de las ramas que... No hay anticuerpos para bancar la capacidad productiva alemana, digamos. Claro. Si bien un poco lo que se planteó cuando se instauró el euro, esto estaba presente, porque bueno, la hegemonía alemana no es que surge ahora, sino que ya es algo que tiene, diría, casi un siglo en cuanto a todo el desarrollo industrial. Se planteaba que todas estas cuestiones eran algo transitorio, ¿sí? Era lo que implicaba el despegue inicial, que después, a partir de, bueno, la creación de la unión monetaria, iban a fluir capitales que iban a generar un crecimiento y un desarrollo de la periferia. Se iban a relocalizar, digamos. Sí, digamos como que, bueno, me convenía colocarme acá, entonces iba a haber como un gran florecimiento, llamémoslo, de la periferia europea. Y como, bueno, era todo un mundo, digamos, más ideal, más igualitario. Sí. Imagina que no hay fronteras, diría. Claro, un mundo feliz, ¿no? Exactamente. Bueno, claramente esto no ocurrió. La situación hoy en día es que Alemania tiene un fuerte superávit comercial, ¿sí? Y la periferia es la contracara, ¿sí? Un déficit comercial. Sí, obviamente esto promueve desindustrialización en la periferia, desempleo, ¿sí? Un poco las características que estamos viviendo hoy en día, que se ve todos los días a través de los medios, ¿no? Esto deriva en lo que fue la segunda gran ventaja, que es un poco lo que vos planteabas de lo financiero, ¿sí? La contrapartida del déficit de cuenta corriente, ¿sí? Es un superávit de cuenta capital, ¿sí? ¿Qué sería esto? Que están fluyendo capitales a los países periféricos, ¿sí? Esa sería la contrapartida, que es algo parecido a lo que pasó en la convertibilidad, ¿sí? El déficit comercial se cubría con, bueno, inversión extranjera directa, que fue lo de las privatizadas, demás. Exactamente. Y después endeudamiento, ¿sí? Por eso muchas veces se plantea este paralelismo con el caso argentino. Entonces, bueno, básicamente lo que pasó en la zona euro es que estos ingresos de capitales fueron por préstamos del sector privado financiero, ¿sí? Sí. Que es lo que hoy se ve como deuda. En realidad, esta deuda inicialmente no era deuda pública, sino que era más bien deuda de las empresas y demás, ¿no? Entonces, esto generó una dependencia financiera, ¿sí? O sea, la unión monetaria en realidad lo que permitió es que a partir de la liberación e integración del sistema financiero europeo, los capitales financieros fluyeron al resto, a las economías del centro, ¿sí? De Alemania y Francia, hacia los países periféricos, ¿sí?
que fue lo que financió un poco estos 10 años u 8 años. La fetichona, digamos. Claro, exactamente. Entonces, todo esto fue posible también porque, bueno, se redujeron las tasas de interés por esto que yo mencionaba antes, cuando se integró todo el sistema financiero. Entonces, lo que generó es lo que se ve hoy en día, que es un gran proceso de endeudamiento, ¿sí? Pero en este sentido hay que tener en cuenta que al estar todo integrado, ¿sí? Los principales acreedores de la deuda de los países periféricos son los países centrales, ¿sí? Claro. Alemania y Francia. Entonces, si uno analiza los acreedores de cada uno de los países, puede ver que, por ejemplo, Alemania está en cabeza del 20% de la deuda externa de España, el 20% de la de Portugal. Entre Alemania y Francia concentran el 60% de la deuda de Grecia, ¿sí? Entonces, analizando un poco esto... Sí, más que, digamos, defender la Unión Europea, están defendiendo sus propias arcas, ¿no? A la hora de sostener estos países. Está claro que, bueno, un poco ya cerrando la columna, sí, y yendo a las consideraciones finales, hay que tener en cuenta que la instauración del euro ha afianzado la preexistencia de la hegemonía alemana en Europa. Claro. ¿Sí? Por un lado, en principio, por la vía comercial, como fue lo primero que comenté, y en una segunda etapa por este canal financiero y la generación de una dependencia. Entonces, en este sentido hay que tener en cuenta que las clases dominantes alemanas, tanto la facción industrial como la financiera, están interesadas en que el esquema del euro persista, claro, ¿sí? Pero persista así como está hoy. No hay un interés en flexibilizarlo o que haya una reestructuración. Quieren más. Van por más, van por todo. Entonces, sin duda, Alemania ha sido la contracara de esta crisis, que se desató básicamente en la periferia europea, pero es actualmente quien tiene el poder económico y político para dirimir el futuro del continente. Excelente análisis, la verdad que da para hablar mucho más, ¿no? Acerca del rol de Alemania en la Unión Europea, pero por suerte sigue TPI el Lleva lo Puesto todos los miércoles, así que gracias, Sergio. ¿Nos reencontramos el próximo o no? Sí, nos reencontramos el próximo. Muy bien, te esperamos.